Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero un ratito que se vayan conectando. Bueno, eh, la idea que tenía para hoy era que sigamos trabajando un poco estos temas que vimos la semana pasada, porque parece que cuesta un poco meterse en toda esta problemática de la estructura y el juego, ¿no? Acá me van llegando los saludos de ustedes. Buenas noches para todos y todas. Bueno, espero que lleguen las primeras preguntas y mientras tanto les voy preguntando yo si pudieron ver el escrito que les mandé, que es un texto corto de 2 páginas, donde ahí pueden, me parece, ir enlazando un poco todos los temas que estamos viendo. ¿Escuchan bien y ven bien todos? Bueno. Me van llegando los saludos de ustedes recién, las preguntas van a tardar un ratito en aparecer, imagino. Bueno, les vuelvo a repetir para los que recién se conectan, la idea es trabajar con las preguntas de ustedes y también les pregunto si pudieron leer el escrito que les mandé, que es como para tratar de que tengan algún hilo para ir entendiendo y organizando un poco los temas que vamos viendo, ¿no? Bueno, acá llega la primera pregunta de Lari por la relación entre el malestar y la estructura. Miren, la idea es ir pensando el malestar en función de que no hay una satisfacción plena, y en ese sentido ustedes van a ver que Freud en todo el texto del malestar o en varios momentos del texto se pregunta si esa imposibilidad de satisfacción tiene que ver con la sofocación o la represión cultural de las pulsiones, o hay algo en el aparato psíquico que está armado de modo tal que no se pueda dar esa satisfacción plena. Por lo que ustedes ya saben, bueno,
no hay satisfacción plena, sino que siempre hay una diferencia entre la satisfacción buscada y la encontrada. Y yo les marcaba esta duda de Freud, o esta pregunta que les hace a lo largo del texto, porque uno podría decir, bueno, cuando nombra el aparato psíquico, ahí está hablando de la memoria, de la estructura, o del juego de la estructura, como lo venimos diciendo, y por lo que se va gestando en el texto también, no podríamos separar la memoria de la cultura, en el sentido que hablar de Edipo, de fantasías primordiales, como habla Freud, ya supone que ese funcionamiento de la memoria está tocado por lo cultural, ¿no? En ese sentido, entonces, hablar de malestar es también pensar, bueno, hay algo en el funcionamiento de la estructura que no se va a satisfacer plenamente, y eso va a generar cierto malestar. Yo les planteaba que eso también fue leído como pérdida de goce por parte de muchos analistas. Entonces, esa imposibilidad de un goce pleno es lo que va a aparecer como malestar, ¿no? Como cierta disconformidad, dice Freud, o cierto descontento del hombre en la cultura, ¿no? Cuando Freud tenía que ponerle un título, no sabía si ponerle infelicidad. Los traductores ingleses, en vez de malestar, le sugirieron disconformidad, pero les comento esto porque esa dudas de Freud, o no saber cómo nombrar del todo el malestar, vamos a ver que tiene que ver con, yo les decía, con una pérdida de goce y con ese campo de lo que está más allá del principio del placer, que nunca terminamos de nombrarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del juego de la estructura y de la suplementariedad que planteaba Derrida, si tratamos de llevar eso a Freud, tendríamos que pensar, bueno, que hay la imposibilidad de un sentido último, pleno, y eso tiene que ver con que, bueno, tampoco podemos hablar de un goce pleno, ¿no? No sé si te aclara, pero por ahí viene la relación que podríamos plantear entre estructura y cultura en Freud. Bueno, hablar de cultura supone que hay, y malestar, supone que hay algo que está perdido y que eso nos causa cierto desencanto, cierto desconsuelo, y en ese sentido hay un malestar propio de la cultura, ¿no? Con esto no negamos lo que tendría que ver con lo social también, que es otro tipo de cuestiones que también la vamos a ir viendo y despejando, ¿no? Pero la idea un poco del malestar gira en torno a esta imposibilidad de un goce pleno, ¿no? O al menos es una de las lecturas así más clásicas en psicoanálisis, ¿no? Acá preguntan José, si Derrida critica a Lévi-Strauss. Lo que no, él lo lee detalladamente y trata de encontrar todo lo que él llama el juego como consecuencia de la estructuralidad de la estructura en el trabajo que hace Lévi-Strauss con los mitos y en el propio discurso de Lévi-Strauss, cómo analiza los mitos, y en ese sentido no lo critica, sino que lo lee, lo que al final sugiere, no sé si como crítica, sino como casi para también apoyar su idea de que cuando se habla de estructura en la ciencia humana se produce un acontecimiento doble, es que en Lévi-Strauss, si bien él muestra que hay un juego sin centro cuando habla de los mitos, cuando dice que no hay un mito de origen, sino que todo mito va
comentar otro mito. Entonces la idea de Derrida es, bueno, en Lévi-Strauss tenemos que se topa con la falta de centro en la estructura, y al final dice que hay como una especie de nostalgia en Lévi-Strauss por encontrar un centro, que sería como encontrar la estructura de todas las estructuras, pero no hay una crítica, sino que él casi lo toma como ejemplo para mostrar cómo en el análisis de los mitos que hace Lévi-Strauss se pone en marcha lo que él llama la estructuralidad de la estructura, o el juego de la estructura, ¿no? No hay una crítica en ese sentido, sino hay una lectura muy rigurosa, y aprovecha esa lectura para encontrar todo lo que él plantea en cuanto al juego de la estructura, a que no hay centro, a que no hay origen. Acá Laura pregunta si se puede ampliar el tema de que el más allá brinda su poder de fascinación al fantasma, en el sentido que el fantasma, o si quieren el término fantasía también en Freud, funciona todavía dentro del principio del placer, del equilibrio del principio del placer, y como tratando de capturar o de digamos, crear una imagen de ese más allá que no se puede representar. Si en el trabajo del síntoma la memoria va sustituyendo un representante por otro, el fantasma aparece como enfocado a ese más allá, casi como una especie de barrera o de telón ante ese más allá, que entonces nos fascina, porque sería, bueno, la posibilidad todavía, sin llegar a ese más allá, desde el campo del placer, acercarnos lo más que podamos, por así decirlo, a ese más allá, ¿no? Sería Lacan da la figura de, bueno, el fantasma sería como una especie de foto que está en la ventana, y si corremos la foto nos toparíamos con ese más allá, ¿no? Pero la idea es más o menos esta. Eso que está más allá puede ser algo que nos angustia, o algo que podemos desde el fantasma pensar como si fuera el goce supremo, ¿no? Entonces ese más allá es el que de algún modo va vistiendo o es vestido por el fantasma, ¿no? No sé si te aclara, si no volvé a preguntar y lo trato de explicar por otro lado. Entonces el poder de fascinación tiene que ver con que ese más allá, yo les decía, puede ser lo más angustiante, pero puede ser también lo que nos atrae y lo que nos fascina. Piensen en las películas de terror. Yo el miércoles daba este ejemplo también, que ustedes se asustan pero siguen mirando, ¿no? No saben con qué se van a encontrar, pero bueno, esa es la idea de lo terrorífico, ¿no? Aquello que suponemos que sería lo que está más allá, ¿no? Cualquier cosa vuelvan a preguntar por este tema del fantasma. Es un tema ya más específico a lo mejor de clínica y de psicoanálisis, pero pregunten porque sirve para entender también. Fantasma sería un funcionamiento todavía dentro del campo del placer, pero apuntando fundamentalmente a capturar eso que está más allá. A veces un paciente comenta una fantasía que habitualmente no lo angustia, pero de golpe eso lo empieza a angustiar. Digamos, la angustia señala ese más allá como peligro, les decía yo, ¿no? El fantasma es como que pone un velo ante ese más allá, y es el velo que, bueno, que nos atrae y que nos fascina, ¿no? Es como casi que
cotidianamente tenemos el fantasma también como aquello que nos protege y nos acerca al mismo tiempo a ese más allá, ¿no? Acá cualquier cosa volví a preguntar por este tema del fantasma si no se entendió. Acá Valentina pregunta, cuando Freud habla de felicidad no usa el término dicha. Sí. En la traducción de Amor-Rortu al menos aparece el término dicha, ¿no? Ahí ustedes ven que justamente cuando Freud plantea esta pregunta por la felicidad y por el sentido, plantea, bueno, que es una pregunta religiosa. En ese sentido pueden empezar a hacer una comparación, digamos, con la idea de que el centro es casi una figura de Dios también, ¿no? O Dios es una figura del centro, si lo quieren decir en esos términos. Sería aquel que puede garantizar un sentido o una dicha o una felicidad en términos completos, ¿no? La idea de paraíso es esa idea de la dicha plena, ¿no? Y bueno, yo les remarcaba, creo, no sé si el jueves pasado o ayer, que Freud lo que plantea es que cada uno desde el principio del placer tiene que lograr un camino singular y nunca es un camino sin ningún tipo de malestar, ¿no? Un camino singular, digo, hacia la dicha, ¿no? Como la memoria va produciendo siempre nuevos sustitutos y no hay un sentido previo, bueno, cada uno tiene que ir construyendo su propio camino, dice Freud, desde el principio del placer, ¿no? Acá Giselle pregunta, ¿Dios una figura del centro? ¿Sería la estructura? Sí, Dios como una figura del centro, y la estructura que planteaban en un comienzo algunos estructuralistas o los que comentaban el estructuralismo, la idea de una estructura que explique todo, ¿no? Sería que se podría pensar como un saber definitivo, cerrado, o que se podría escribir en términos matemáticos. Hay un texto de Umberto Eco, no sé si lo conocen también por el texto El nombre de la rosa, pero él plantea, bueno, se llama la estructura ausente, justamente que esa estructura que podríamos poner en el lugar de Dios no está, ¿no? Justamente está ausente, ¿no? Entonces, si pensamos el inconsciente, que funciona como una estructura, tenemos que decir que no tiene centro, justamente, ¿no? En ese sentido, el término estructura en psicoanálisis supone siempre, bueno, que no es una estructura cerrada, no es algo completo, siempre nos vamos a topar con lo no terminado en Freud. Por eso él habla de análisis terminable e interminable. Tiene un texto cuando se pregunta por el fin de análisis. Entonces, bueno, ahí donde algo se termina, queda algo sin terminar siempre, ¿no? Pero por la pregunta, bueno, si pensamos en una estructura centrada, sí, ahí casi podemos poner la estructura en el lugar de Dios también, ¿no? Fíjense que la idea de centro hace mucho juego con la idea de un saber pleno, de un sujeto que podría saber sobre, saber exactamente sobre el funcionamiento de la estructura, ¿no? Sería pensar también como que, bueno, si lo llevan al campo de la historia, que habría una historia ya sabida por Dios y Dios la va manejando, ¿no? Lo que habíamos visto es que, bueno, siempre
la dimensión diacrónica introduce cambios que no están calculados previamente por la estructura, ¿no? Si no entienden, vuelvan a preguntar, pero un poco esa es la idea. Entonces, comparar a Dios con la estructura sería pensar una estructura que explica acabadamente y desde el vamos todo, ¿no? Que fue una pretensión filosófica. Muchos filósofos, cuando hablaban del ser, desde ahí explicaban todo el universo casi, ¿no? Acá José pregunta: ¿el síntoma al crear sentido revela la posición discursiva del sujeto? Lo pregunto apuntando a la clínica diferencial. Sí, el síntoma revela la posición discursiva del sujeto y podríamos decir que lo ubica al sujeto como sujeto, ¿no? En la medida que alguien va haciendo síntomas, va soñando, lo va ubicando como sujeto en relación a esa memoria inconsciente que nos atraviesa, ¿no? El sueño es casi un ejemplo fundamental para pensar esto. Ustedes están soñando y ahí es muy claro que ustedes no manejan eso que está pasando. ¿A quién vamos a poner ahí que está manejando los hilos en lo que están soñando? Bueno, la condensación y el desplazamiento, que es un funcionamiento inconsciente, y ese funcionamiento nos va a dar un lugar o no como sujeto. Y bueno, en la clínica diferencial, bueno, cada uno, a partir de que pone en marcha el trabajo del inconsciente, va a constituirse como sujeto, podríamos decir también, ¿no? Acá Giselle pregunta si lo que ordena, organiza, da sentido. Sí, es digamos, todo orden supone la producción de un sentido y no podemos escapar a eso. Lo que tenemos que ver es, bueno, que ese mismo orden en algún momento se empieza, si lo planteamos sin centro, se empieza a desordenar y empieza a producir otros sentidos y otro nuevo orden, ¿no? Pero sí, la pregunta de Giselle, el orden es casi lo que va organizando un sentido. Si lo planteamos como una estructura centrada, eso creo que es claro. Y si lo planteamos desde, bueno, que no hay una estructura centrada, al menos en el campo del psicoanálisis, decimos que ese mismo sentido, en la medida en que ponemos en juego cómo fue constituido, se empieza a desordenar y a producir nuevos sentidos, ¿no? La idea, cuando nosotros hablamos conscientemente, es que sabemos lo que decimos y manejamos un sentido, pero cuando en el análisis uno se pone a asociar libremente y del lado del analista hay una tensión flotante, ahí se va generando un nuevo orden y se van produciendo nuevos sentidos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces por eso les planteaba, bueno, el sentido está siempre en relación al sinsentido, en tanto, bueno, sinsentido es eso que no podemos calcular, ese juego que la estructura va a poner siempre en marcha y se nos escapa desde la conciencia, ¿no? Sí, ahí estoy leyendo una pregunta de Lara, dice, por eso la crítica del signo por Derrida en relación a lo que planteaba Gisela del orden. Sí, la crítica a la idea del signo que hace Derrida es que siempre se pensó que había un sentido independiente del lenguaje
y que el lenguaje lo expresaba, ¿no? Había un sentido casi dice inmaterial y con un signo, vamos a hacerlo más, con un significante escrito o hablado se expresaba ese sentido. Lo que plantea Derrida es que esa idea supone siempre, bueno, la existencia de un orden del sentido que sería inmaterial y otro orden que copiaría o expresaría ese sentido. Entonces lo que plantea Derrida no, tenemos el funcionamiento él va más que el lenguaje va a privilegiar la escritura. Tenemos el funcionamiento del lenguaje o de la escritura que va a producir siempre un sentido y va a funcionar independientemente del sentido. La idea que él tiene es que cuando estamos poniendo en marcha la escritura, o si ustedes lo quieren plantear en términos de psicoanálisis, cuando estamos hablando, ahí estamos produciendo un sentido y diciendo algo que no estaba pensado o capturado como una idea previamente, ¿no? Lo que plantea Derrida es que digamos, siempre se pensó al lenguaje como una copia de la realidad, casi, y que el lenguaje lo único que hacía era expresar la realidad. Lo que él va a plantear que en todo caso el lenguaje introduce una dimensión distinta y empieza a producir sentidos que no son algo dado de antemano, ¿no? Yo les uso el término lenguaje, en realidad Derrida va a trabajar más la escritura, le va a decir la escritura como un sistema de huellas, y les vuelvo a repetir que ahí toma la idea de la huella anémica freudiana. La escritura va produciendo algo incalculable y tiene sus propias leyes y funciona casi independientemente del sentido, ¿no? El sentido siempre es un efecto a posteriori, podemos decir. Acá Giselle pregunta, perdón que siga insistiendo con el tema de la estructura, pero creo que no lo termino de entender. La estructura en los estructuralistas es centrada, pero la estructura en psicoanálisis está descentrada. Sí, hasta ese punto sí. Digamos, les vuelvo a hacer hincapié, yo también insisto con esto. Cuando empezó a surgir esto del estructuralismo, obviamente para tratar de entenderlo se pensó en qué tenían en común estos autores y la idea de estructura de Saussure, y junto con el programa del estructuralismo surgió esta idea de encontrar esa estructura sincrónica o de poder escribir matemáticamente las leyes de la estructura para hacer una ciencia de lo humano, y estaba esta idea de, como que se podía explicar acabadamente la estructura porque estaba la idea del centro también en el juego, ¿no? En psicoanálisis, por algo Derrida nombra a Freud y a Nietzsche como los que empiezan a pensar en los centros. Nos empezamos a topar que la memoria que describe Freud uno la puede pensar. Cuando hablo de memoria, podemos decir el sueño, el lapsus, el síntoma, y yo les hago hincapié en el síntoma como estructura porque es ahí donde encontramos al sujeto fundamentalmente, ¿no? Les venía diciendo entonces que la memoria no es se puede pensar como una a partir de la estructuralidad de la estructura a partir del juego, pero no es una estructura centrada. Cuando hablemos entonces de estructura en psicoanálisis, no es la estructura que planteaban los estructuralistas, y es un concepto específico del psicoanálisis y que supone que no es una estructura centrada. No sé si ahí te va aclarando un poco más. Quizás el término de estructura en psicoanálisis lo van a encontrar fundamentalmente en Lacan, por eso en alguna clase nos vamos a meter como para aclarar estos temas, pero la idea es entonces que una cosa fue el estructuralismo, que planteó estructuras vamos a llamarlas así, cerradas, centradas,
y casi que esas estructuras eran independientes del sujeto, para ver que en psicoanálisis tenemos que hablar de estructura como funcionamiento de la memoria, les vuelvo a decir esto, y en ese sentido también tenemos que hablar de sujeto, pero siempre planteando que no hay un centro ahí, ¿no? El famoso descentramiento freudiano tiene que ver con esto. No sé si vas entendiendo. Sí, acá, Gis, es tu nombre, Gisela, imagino. Y a ver, la otra parte de la pregunta es vos planteas acá la estructura de los estructuralistas y las del psicoanálisis son dos cosas distintas. Sí, son distintas y por eso, digamos, muchos estructuralistas rechazaron el rótulo del estructuralista, justamente, ¿no? Y en psicoanálisis, bueno, decimos, si bien hay cierta influencia de la lingüística estructural de Saussure en Lacan no es estructuralista, ¿no? A ver, y acá, bueno, preguntas qué es lo que niega Lacan del estructuralismo. Fundamentalmente Lacan lo que, les vuelvo a decir, introduce al sujeto en la estructura. Hablar de estructura en Lacan es hablar también del sujeto, y cuando él habla de la falta en el otro es otra manera de nombrar la idea de que no hay centro, ¿no? La falta tiene que ver con que justamente hay algo incompleto, y tiene que ver con que hay algo que no se puede inscribir también, ¿no? Y también lo que lo diferencia es esta idea de que, si bien él escribió en fórmulas algunas cosas, nunca pudo formalizar el inconsciente, no pudo llegar a un saber pleno. Él dice, no hay un otro del otro, como diciendo, bueno, no hay alguien que explique cómo funciona ese otro con mayúscula, ¿no? Por eso no es estructuralista, ¿no? Hay toda una polémica que ya bastante vieja entre Derrida y Lacan, donde Derrida lo tilda a Lacan de falocentrista, ¿no? Ustedes van a encontrar muchas coincidencias con distintos conceptos, pero para Derrida dice, bueno, Lacan ubicó al falo como el centro, ¿no? Que también es discutible, eso se puede pensar, pero bueno, o sea, es una discusión para otro momento. Acá Pilar dice que hay un texto de Asun, sí, que se llama Introducción a la Epistemología Freudiana. Es muy bueno, sí, y ayuda a pensar la cuestión del descentramiento del sujeto. Sí, sí, es un texto que para el año que viene creo que lo vamos, tenía ganas de introducirlo. Y toda la lectura que hace de la metapsicología freudiana es muy buena, realmente. Lara acá menciona también el seminario 2. Sí, para el tema del descentramiento del sujeto, ¿no? La idea, bueno, del inconsciente como discurso del otro es justamente la idea que
es un discurso no manejado por el sujeto, pero que también no hay un sentido que organice ese discurso, ¿no? Por eso la primacía del significante en la que... Bueno, si algo no se entendió, pregunten y ahora no tengo nuevas preguntas. A ver, llegan con delay. Son como las huellas némicas que hay que esperar un rato para darle sentido, no para leerlas, digo. Bueno, acá me llega la respuesta de Lara, que se entiende. Estoy esperando que lleguen nuevas preguntas. Hablar mientras... espero que llegue una nueva pregunta. Hablar entonces del juego, de que no hay un centro, es también hablar de la indeterminación, ¿no? Como que hay algo indeterminado también en el funcionamiento del inconsciente, que en la medida en que eso indeterminado está en juego, produce las redes de la sobredeterminación que hablaba Freud, ¿no? Algo queda sin determinar y entonces podemos producir nuevas redes de metáforas o redes de condensación, y ahí es donde decimos, bueno, siempre el más allá tiene que ver con algo indeterminado que permite hablar de la sobredeterminación, como decía Freud, ¿no? Quizás lo complicado un poco es también que, y hay que ser preciso en esto, Freud no habla del concepto del término estructura, es bueno, a partir del estructuralismo que empezamos a tratar de pensar los textos freudianos en términos de estructura, ¿no? Estoy esperando que lleguen. Pregunten si, aunque sean cosas que ya hayamos visto o hayamos mencionado. No les comenté todavía, pero creo que ya lo habrán visto. Por ahí pueden ver las clases del miércoles, los que cursan el jueves y viceversa. Inclusive cuando tenemos problemas con que se corte y todo, vamos siguiendo los mismos temas, así que eso ténganlo en cuenta también. Por ahí a lo mejor hay alguna pequeña diferencia o algo que no se dijo y lo pueden tomar, ¿no? Acá Chiara pregunta, ¿puede ser también que se haga una crítica a la ciencia? Por ejemplo, la psicología de la conciencia, que quizás se piensa en un centro. Sí, totalmente. La psicología de la conciencia, ya en la época de Freud, Freud decía, bueno, no tienen en cuenta el funcionamiento del inconsciente, y para ellos el psiquismo es igual a conciencia. Entonces, sí, hay una crítica también a la idea de una ciencia como si fuera un sistema que podría, en el caso de la psicología, ¿no? Reducirse solamente a un funcionamiento consciente, que
bueno, yo sé exactamente lo que pienso, yo sé exactamente lo que digo, y esos dos saberes serían lo que organiza un poco, o lo que organizaría un poco el funcionamiento psíquico, ¿no? Un sujeto que maneja exactamente su pensamiento, ¿no? Y crítica a la idea de ciencia en el sentido de que más que a la ciencia casi les diría la epistemología que se plantea, o a las epistemologías que se plantean como una epistemología definitiva, ¿no? Bueno, estas son las reglas precisas para hacer ciencia. En realidad, en la medida en que se pone en marcha la estructuralidad de la estructura, no habría posibilidad también de una epistemología, ¿no? Esa es la crítica, que como que el epistemólogo, y esto pasa en la realidad, siempre llega tarde. Cada científico va armando su teoría y después viene un tiempo después el epistemólogo a explicar cuáles son los pasos para producir esa teoría, ¿entienden? Es como que, bueno, lo que se empieza a criticar es esta idea de una conciencia que puede explicar acabadamente cómo sería el proceso de pensar también, ¿no? Acá José pregunta, ¿el discurso sería entonces efecto de la estructura, del juego de sustituciones? De no observarse estaríamos en el campo de la psicosis. Sí, lo que, a ver, para tratar, cuando hablamos de la estructura de la neurosis decimos, bueno, hay un mecanismo que es la represión que está funcionando, ¿no? Y eso permite hacer metáforas, hacer sustituciones. En el caso de la psicosis, bueno, ese mecanismo estructural no funciona, ¿no? Entonces, no se pueden producir determinadas sustituciones y ahí estamos más en el campo de la psicosis, ¿no? Vieron que se definen como mecanismos, bueno, para la neurosis la represión, para la psicosis la forclusión y la desmentida para la perversión. Bueno, esos son mecanismos distintos y en todo caso lo que decimos, bueno, que la represión y la sustitución arman el campo de la neurosis, ¿no? Acá Lara, vuelven a preguntar esto si no se entendió, pero más o menos, no me quiero meter demasiado con todo el tema de la clínica y las estructuras clínicas, pero sí, si no hay sustitución adecuadamente estamos en el campo de la psicosis. Lara pregunta por el positivismo. Sí, el positivismo fundamentalmente tiene la creencia de que cuando ellos hablan de hecho, hay que ir a los hechos, de que la palabra nombra exactamente a un hecho, ¿no? Como que con la palabra podríamos fijar exactamente un hecho, ¿no? Como que habría ahí una relación entre una palabra y un sentido, o una palabra y un referente, lo que empieza a plantear o a plantearse a partir de lo que no solo en Derrida sino de lo que se vio con el estructuralismo, es que la palabra funciona más en relación a todas otras palabras que en relación a un referente que sería la realidad, ¿no? Y el positivismo, bueno, plantea una epistemología casi terminal. El positivismo lógico como algo más sofisticado que el positivismo clásico también tienen la idea de poder, bueno, de que la lógica sería una especie de estructura
centrada, ¿no? Si aplicamos la lógica, no tendríamos posibilidad de equívoco, posibilidad de error, y ellos por ahí apuntan a construir la ciencia, ¿no? Observación y aplicación de la lógica. Lo que pasa que también ellos se encontraron con que en la lógica hay paradojas y no es todo tan claro como parece a veces.